Juano Villafañe, poeta, periodista y muchas actividades más en torno a la cultura. Y justamente estamos en el festejo de sus 50 años con la poesía y la cultura, y queremos que nos cuentes qué es lo que vas a hacer qué actividades vas a desarrollar para festejar estos años. Bueno, particularmente mi actividad es profesional, artística, literaria, está vinculada al teatro, por supuesto, a la poesía muy en particular, y a todo aquello que tenga que ver con la propia vida cultural. En este caso, y a propósito de que este año cumplo 50 años en la actividad cultural, 50 años con la cultura, me he propuesto realizar una diversa cantidad de actividades. Una de ellas tiene que ver con una propuesta de carácter poético-teatral que se titula La conversación infinita. Es una adaptación y dirección que hace Gustavo Pardi sobre el último libro que yo edité, titulado El corte argentino, en ediciones En Danza, y justamente es interesante porque debido al hecho de que el título de la obra se asocia de manera directa a la poética del libro, o sea, a la idea de la conversación. Yo entiendo que la poesía es una conversación infinita, en permanente estado, en el diálogo de todos, está siempre la poesía. Desde ese lugar organicé el libro y trabaja sobre esa propuesta, que no es un coloquialismo en extremo, pero sí considera el coloquio, la conversación, el diálogo con el otro como forma de desarrollar el trabajo poético. A su vez, tenía pendiente hace ya algunos años, por mi actividad literaria, cuando inauguré la revista Mascaró, una revista dedicada a Haroldo Conti en los primeros años de la postdictadura, tenía pendiente una obra de teatro escrita por mí, que he titulado Confesiones de un escritor, donde de alguna manera abordo las poéticas que el propio Haroldo Conti establecía en su propia literatura, ¿no? Las poéticas de la llanura, las poéticas del río. En este sentido, Manuel Santos Inurrieta asumió el liderazgo de esta obra, de esta dirección, y va a estrenarse en el mes de junio en el Centro Cultural de la Cooperación, en la Sala Solidaridad. A su vez, a propósito de la poesía, voy a relanzar el aula de poesía, que es una experiencia a propósito de quienes son los lectores de poesía. De alguna forma, la poesía se concluye con la lectura, justamente el lector es el que culmina el poema. Y en este sentido estamos trabajando con Jorge Dubati y en esta actividad que se titula Aula de Poesía, que se realiza una vez por mes, o del próximo mes, empezamos estas actividades en donde se presentan también ensayistas, poetas, críticos vinculados con el hacer poético, para discutir con los lectores el estado contemporáneo de la poesía argentina, latinoamericana e internacional. Y además, justamente, un libro en donde reúno parte de lo que fue mi actividad en la gestión cultural y mi actividad literaria, donde está en el taller literario Mario Jorge de Lelis, un taller mítico allá a fines de los años 60, en los que fueron en sus primeros integrantes Jorge Aulicino, Jorge Asís, Irene Grus, Marcelo Cohen, Daniel Freidenberg, y luego lo que fue la experiencia de la revista Mascaró, que ya esto fue en postdictadura, y toda la experiencia durante 15 años en Liberarte Bodega Cultural, que fue un centro cultural alternativo que permitió que aquellos sectores del Lander que rodeaban, digamos, la ciudad a principios de los años
o digamos en postdictadura, apenas en la apertura democrática, en los primeros años de la década del 80, recolocaron sus actividades en el centro de Buenos Aires, como fue Liberarte Bodega Cultural. Liberarte Bodega Cultural fue una experiencia extraordinaria porque nos permitimos que estuvieran juntos la generación del 60, de los 70, 80 y de los 90 y hasta fin de siglo. El presidente de la cooperativa de Liberarte Bodega Cultural era David Viñas, para que tengamos una referencia, sus socios León Rosisner, Horacio González, entre otros intelectuales muy importantes, y a su vez allí también realizaron sus primeras experiencias artísticas y teatrales. José María Muscari y Diego Capusotto hicieron sus primeras puestas, Valeria Bertuccelli, ¿no? Campi, Manuel Santos Iñurrieta, y a su vez reunió también en lo musical, también lo intergeneracional, como fue Javier Martínez, como estuvo Javier Martínez, estuvo León Gieco, Mercedes Sosa, Alfredo Citarrosa, bueno, Los Piojos, y otros grupos musicales de distintas generaciones. Tuvimos un videoclub muy, pero muy importante, con miles de socios, de los cuales entre otros estaba Charly García, iba Diego Maradona, Diego Armando Maradona, estaba Lorenzo Quinteros, bueno, una enorme cantidad de artistas e intelectuales fueron también socios de ese video. O sea, Liberarte Bodega Cultural fue un centro que tuvo un gran videoclub, una gran librería, un espacio teatral, un espacio de varieté, un bar, y por cierto, ahora en los últimos 20 años, que se cumplen este año, los 20 años de mi actividad como director artístico en el Centro Cultural de la Cooperación. O sea que he dedicado a la gestión cultural y artística y a la creación, como tanto a gestionar y a llevar adelante proyectos culturales y a producir a su vez conocimiento con las investigaciones, y a crear también poesía y a crear debate político-cultural en la Argentina. Justamente desde ese lugar te pregunto, ¿cómo ves el desarrollo y la actualidad de todo lo que tiene que ver con lo creativo y el arte y la gestión cultural en este momento en la Argentina? Es decir, ¿está en expansión tanto la producción como la difusión? ¿Está en una meseta? ¿Cómo analizás hoy? ¿Cómo no? Mirá, yo vengo de un proceso, como te decía, que cubre generacionalmente lo que fueron los años 60 y las expansiones utópicas extraordinarias de aquellos años que repercutieron en los años 70, lo que fue la apertura democrática en los años 80, el fenómeno de la posmodernidad y el fin de la historia, y lo que concluyó hacia fin de siglo, y hacia fin de siglo lo que fue la apertura en cuanto a las redes y las nuevas tecnologías. Este sistema ha habilitado de alguna manera un proceso multiplicador en la comunicación. Yo creo que vivimos, si bien hubo en otras épocas algunas dominantes en el campo de las estéticas, de las poéticas, yo creo que ya en estos años vivimos una enorme diversidad de poéticas y micropoéticas, ¿no? Poéticas de autor. Por lo tanto, se vive en una gran diversidad, casi podríamos hablar de un canon imposible y de un alto nivel de producción en ese altísimo nivel de diversidad de poéticas, tanto en el teatro como en la música, como en la literatura, como en las ideas visuales. Es asombroso la multiplicación que existe de manifestaciones artísticas, ¿no? Yo creo que entonces las redes lo que han permitido es multiplicar justamente la comunicación. Por lo tanto se vive un momento de gran desarrollo, de gran expansión, y por supuesto con las características siempre y la importancia que tiene el ritual de lo presencial, ¿no es cierto? Hemos visto que con la pandemia y los climas de encierro que hemos vivido, lo virtual no pudo reemplazar absolutamente los fenómenos presenciales. Por lo tanto, estamos conviviendo de manera muy cordial, podríamos decir, todo aquello que se realiza de manera virtual junto con las formas presenciales. Y creo que las formas presenciales siguen dando los grandes rituales, ¿no es cierto?, del convivio y del cuerpo a cuerpo, que es irreemplazable, ¿no? El afecto que se genera entre público
públicos y artistas, sean de teatro, de música o de danza, es irreemplazable en el hacer de lo presencial. Pero convivimos con también las formas virtuales, lo que nos permite, digamos, multiplicar y difundir, ¿no es cierto?, toda la actividad como nunca existió, ¿no?, en ninguna de las épocas. Así que yo noto que existe una gran diversidad, grandes multiplicadores, poéticas, estéticas, como también, por supuesto, existen grandes modificaciones en los campos de legitimidad. Al haber una gran capacidad de difusión, cualquiera de nosotros puede llegar a ser autor, difusor, editor de su propia obra. Bueno, hay como una cierta inflación, podríamos decir, literaria o artística alrededor de la producción de imágenes y literatura, pero no obstante todo eso, creo que el multiplicador existe, y bueno, estas modificaciones en los campos de legitimidad se desarrollan a través de otras variables, pero siguen existiendo, a propósito de la crítica de la cultura, de la crítica literaria o artística, o los sistemas que imponen a su vez los propios espectadores, ¿no? Yo creo que una de las características de la época ha sido que los espectadores, que prácticamente eran invisibles, han pasado a ocupar un rol muy, pero muy importante en todas las disciplinas artísticas, y estos son también sistemas y campos de legitimidad que le dan valor justamente a la difusión y establecen nuevos consensos de lo que implican las excelencias artísticas y culturales, ¿no?